poquito mejor. Los polisacáridos pueden ser simples o pueden ser complejos, los polisacáridos. Lo más simple es el disacárido, pero los polisacáridos a su vez pueden ser simples o ser complejos. Los complejos son los que tienen más amilosas que amilopectinas o que tengan celulosa. Más amilosas que amilopectinas. Igual algo de amilopectinas tienen. Y los que tengan celulosa. Resulta que lo que tiene celulosa no se absorbe. La celulosa no la absorbemos. Nosotros absorbemos solo los almidones. De esos almidones, los que tengan más amilosas que amilopectinas son más complejos porque se absorben lentamente. Mientras que los que tienen más amilopectinas son más simples porque se absorben muy rápidamente. Se absorben muy rápidamente porque tienen cadenas ramificadas. Entonces las enzimas se postran en todas las raíces, en todas las ramas y se absorben, se disocian muy rápido. ¿Cuáles son? Entonces les está dando ejemplo. Es mejor un plátano verde que un plátano maduro porque a medida que va madurando el plátano va convirtiéndose en amilopectinas, entonces cuando usted lo come rápido se absorbe. Mientras que el patacón, plátano verde, tiene más amilosas, entonces se absorbe muy bien. Verde. Igual que el mango verde. Igual la manzana es mejor para verde que la madura, que la roja. Bueno. Sí. La digestión inicia desde la boca, o sea, desde la boca inicia la disociación. La glucosa y la galactosa se absorben por difusión, por transporte activo, o sea, requiere energía, mientras que la fructosa lo hace por difusión simple, se absorbe muy fácil. Eso lo quiero decir porque por mucho tiempo se utilizó la fructosa como endulzante, como edulcorante. Lo utilizamos mucho en los diabéticos. Y el resultado era que se absorbía rápidamente y ya en la sangre se convierte en glucosa. La absorción es en el duodeno. Y solo como monosacárido, como ya lo he dicho. No, y esto es muy cortico. Pero es bioquímica. La galactosa se puede convertir en glucosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato en glucosa. La fructosa en fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y glucosa. O sea, todo se puede volver a convertir en glucosa. La fructosa, cuando la utilizamos como edulcorante, fácilmente pasaba a gliceraldehído y gliceraldehído triglicéridos. Entonces, cuando lo utilizamos como endulzante, tenía hipertrigliceridemia, lo que yo te decía, Laura, ayer. ¿Por qué los pacientes con triglicéridos altos lo que debemos reducir son los carbohidratos, no las grasas? Yo tengo una pregunta, o sea, ¿qué ve que la fructosa no está entrando a la célula? Directamente la misma sangre se puede volver grasa. Sí. Si yo no gasto, si yo no hago ejercicio, si mi célula no gasta, se convierte en gorditos. Un paciente diabético y la glucosa no ingresa a la célula, ¿esa glucosa sanguínea se encuentra en dolor típico? No, no. ¿Por qué no se transforma en lípidos? Porque
No es porque el adipocito también requiere insulina para enderezar la glucosa. ¿Sí? Lo que pasa es que pero el diabético tipo 2 tiene algo de insulina, ¿cierto? Entonces igual el exceso parte se va a ir a los adipocitos. Lo que pasa es que la glucosa por fuera de las células se convierte en polioles y sorbitoles, que son radicales libres, terminan oxidando y dañando todas las proteínas. Pero entonces la glucosa por fuera no se vuelve sobre el líquido. En últimas puede ir a volverse lípidos con algo de insulina que haya. ¿Qué ocurre aquí? Que todo, si la glucosa, galactosa o fructosa se convierte en gliceraldehído ácido pirúvico acetil-CoA, eso ingresa, eso ingresa dentro del, me fue la paloma con esa llamada, que empieza a sonar y queda un... El ácido pirúvico ingresa a la célula, a la mitocondria para producir ATP. Si la persona no hace ejercicio o consume más, digamos una persona normal, no un diabético, una persona normal, no hace ejercicio y come más de lo que va a gastar, pues se almacena. ¿Cuál es el principal error? Que nosotros comemos para acostarnos a dormir. Entonces, comer para acostarse a dormir es engordarse. Porque usted durmiendo no hace sino gastar lo metabólico basal. Todo el resto es un exceso. Imagínense, peor. No, pero tiene una energía metabólica basal para gastar. No. No, a ver, ¿cómo es el cuento? Vuelve a ver. Una ACV. Pero es que primero tiene una tasa metabólica basal. O sea, todo lo que tú comas, en solo comer, masticar, ya estás gastando energía. El despertar, te estás gastando energía. El que el intestino se mueve, estás gastando energía. Esa es la tasa metabólica basal. ¿Sí? Si el paciente está postrado, la actividad física es 1:1. Entonces las calorías reducen porque ya no es 1:2, 3, se reducen. Entonces se hace igual las calorías de acuerdo a al paciente lo que se mueve. Y esos alimentos que todas las proteínas mira que es lo mismo. Bien, sin nada. No, eso lo vamos a ver cuando veamos los suplementos. Pero el Ensure no es lo mismo que el Glucer. O sea, no todos son lo mismo. No todas las leches, que el anterior director del programa, no todas las leches son buenas para el diabético. Y en ese diabético que le hizo el ictus también tiene que ser baja en grasa.
Bueno, miremos las proteínas. Las proteínas tienen que ser bajas en el paciente con enfermedad renal, en el paciente con enfermedad hepática, pero no solamente bajas, sino específicas. La mínima estructura de las proteínas son los aminoácidos. Y los aminoácidos, hay aminoácidos de cadenas lineales y hay aminoácidos de cadenas aromáticas. Los pacientes con enfermedad hepática tienen que no comer proteínas que tengan aminoácidos de cadenas aromáticas, porque son los que producen la encefalopatía. ¿Dónde están más esos aminoácidos? En las carnes rojas, en los alimentos procesados. Ellos no pueden comer alimentos procesados ni carnes rojas porque es donde más hay aminoácidos de cadenas aromáticas. Sí, ellos pueden consumir proteínas, pero que sean de cadenas lineales y con altos valores energéticos. Entonces hay proteínas de suplemento que tienen isoleucina, leucina y valina, que son de cadenas lineales y son alto valor energético. Esos los pueden consumir. Las funciones de las proteínas es estructural, enzima, hormonas, inmunoglobulinas, albúminas, transportadores. Nuestros pacientes, el pronóstico depende de las albúminas que tengan. Si nuestros pacientes tienen albúminas bajas, el pronóstico es pésimo. Porque las albúminas son las transportadoras por excelencia. No es solo para mantener las presiones dentro de la sangre, sino también transporta. Entonces yo le puedo dar toneladas de antibióticos que si no tiene quien transporte el antibiótico a donde se requiere, no sirve, no va a superar. Entonces por eso, ojo con los pacientes, porque a veces nosotros lo menos que miramos es que el paciente no come. Nosotros nos importamos es solamente en dar medicamentos, en tratar la enfermedad y no nos estamos preocupando que no está comiendo. Y a medida que baje la ingesta va a disminuir las albúminas. Y si disminuye las albúminas, la respuesta a su recuperación es menor. ¿Qué es? ¿Sí? Ajá. Siempre debemos solicitar proteínas para ver cómo están las albúminas. Hay que empezarlos a nutrir y comer. Nos toca mirar por dónde nutrir. No solamente la... ¿Cuánto tiempo dura la 20 días. O sea, que yo le comer 20 días y empiezo a bajar. Sí. Pero existe la prealbúmina. La digestión de las proteínas inicia en el estómago. Gracias en dos acciones. Y es que las micronutrientes, las vitaminas y minerales se disocian de las proteínas. ¿Gracias a qué? Al ácido clorhídrico. Y después de estar disociados, ya empiezan las proteasas a separar los aminoácidos. Nosotros consumimos aminoácidos, se absorben aminoácidos simples y oligopéptidos. O sea, nosotros absorbemos hasta cadenas de 5 aminoácidos. No es como los carbohidratos que solo es disociadito, no. Aquí nosotros absorbemos hasta 5 aminoácidos. Quiero tener un poquito aquí ojo, cuando les damos a los pacientes nuestros crónicamente antiácidos.
crónicamente inhibidor de bombas de protones. Porque no les estamos haciendo que se disocien los minerales de las proteínas. Y si no se disocian, no se absorben. Entonces, ojo con esa cronicidad. Nosotros decimos que protector gástrico, no. Le damos 5 tabletas, 5 medicamentos más el omeprazol para protegerle el estómago. Y yo estoy pensando que muchos Alzheimer lo estamos produciendo nosotros. Cuando le damos exceso de medicamentos y fuera de eso le ponemos inhibidor de bomba de protones, donde no se absorben micronutrientes. Entonces, ojo con la disminución de la absorción de micronutrientes. Si el mejor protector gástrico es la comida, si el paciente está comiendo, entonces de pronto no va a requerir la inhibidor de bomba de protones ni los antiácidos. La absorción es en el duodeno, en el yeyuno. En el duodeno se absorben las proteínas exógenas, o sea, las que consumí, mientras en el yeyuno se absorben las endógenas, o sea, las proteínas que se utilizaron para la digestión. Las lipasas que utilicé en la boca para disociar las grasas, las amilasas que utilicé en la boca para disociar los carbohidratos, las proteasas que utilicé en el estómago para disociar las proteínas, se van a absorber a nivel del yeyuno. Esas son las proteínas endógenas. O sea, nosotros somos recicladores. El cuerpo recicla. Vuelve y la recicla y vuelve y otra vez la utiliza. Son 20 aminoácidos, de esos 9 son esenciales, que quiere decir que yo necesito consumirlos sí o sí, porque no los voy a producir, mi cuerpo no los produce. Uno de esos es el triptófano, que me origina la serotonina. Ay, que me siento más feliz. El chocolatico, el banano. Pregunta, ¿dejar de consumir esto produce enfermedades psiquiátricas? O sea, dejar de consumir esto no puede llegar a producir enfermedades psiquiátricas. Es muy improbable que tú no comas triptófano. Casi todos los alimentos tienen triptófano. Pero por supuesto que sí, cuando por ejemplo tú tienes un paciente con cáncer, están dando quimioterapéuticos, esos quimioterapéuticos te hacen que todo lo vomites y no absorben nada, y no nos preocupamos como médicos que no absorban. Claro, se va a empezar a sentir triste. Entonces uno le empieza a decir que está triste por la enfermedad, pero es que tampoco tiene serotonina. Entonces le sumamos el aspartato y el glutamato, sirve para obtener las piridinas y las purinas, que son las bases nitrogenadas, para obtener la adenina y guanina, timina y uracilo, ¿sí? Citosina y uracilo. La metionina me origina la carnitina, que es el transportador del acetil-CoA que viene en las grasas a la mitocondria para que se oxide. Por eso es que lo llaman quemador de grasa. La metionina también me produce homocisteína y homocisteína-cisteína, que hace parte de la fibra muscular. El problema es que comemos aquí y no pasa aquí. ¿Por qué? Porque para hacer este proceso se requiere la piridosina, se requiere de la cianocobalamina y del ácido fólico. Entonces, cuando comemos muchas carnes y no comemos frutas y verduras, no vamos a pasar tanto aquí y vamos a tener una hiperhomocisteinemia
Y la hiperhomocisteína es un riesgo cardiovascular, es un radical libre que termina oxidando el LDL y formando placas de glucosa. Y esto es básicamente las personas que hacen todo el ejercicio del mundo, pero no comen frutas y verduras. Una cosa, para volver a homocisteína, el sistema de ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, y eso en las frutas y verduras. Y en la misma cárcel. Entonces, lo que pasa es, por ejemplo, yo tuve un paciente de 33 años con un infarto. Y el muchacho era del ejército. Tú le veías por el cuerpo pura fibra. Él era pura fibra muscular, entonces ¿cómo le dio un infarto? Porque él pensaba que hacer todo el ejercicio del mundo podía comer todo lo que le diera gana, menos frutas y verduras. Entonces terminó con un infarto. La fenilaldeína me origina las bases nitrogenadas, norepinefrina y epinefrina. La fenilalanina pasa a tirosina, tirosina dopamina, dopamina norepinefrina, epinefrina, epinefrina. Eso es un poquito aquí. Los aminoácidos que comemos, más que todo, es estructural. Una pequeña parte puede ser para energía, pero sobre todo en inanición, cuando no hemos comido, o en aquellos pacientes que tienen una resistencia a la insulina, la glucosa no entra y el cuerpo hace gluconeogénesis para tratar de obtener energía a partir de las proteínas. ¿Qué ocurre? Que el exceso de proteínas también engorda. Y el exceso de proteínas daño renal. Entonces no es solo que venga la dieta Atkins, que es más grasas y proteínas que carbohidratos. O la dieta cetogénica. Ojo con mirar la dieta cetogénica llevada bien. La dieta cetogénica, por ejemplo, ¿quién la lleva mal? Y vuelvo yo otra vez. ¿Qué va a hacer? Yo creo que le debe rascar los oídos. Porque él piensa que comer toda la grasa del mundo está bien. ¿Ah? El doctor Baiken. ¿No lo han visto en las redes? Entonces, él dice que las frutas es lo más... ¿Cómo? ¿Me escucha? Una dieta bicetogénica es una dieta que la mitad de lo que comen debe ser carbohidratos, pero complejos. Solo un 5% carbohidratos sí. O sea, tiene que comer, y os habla de esos 5% de carbohidratos simples, lo que coman sea frutas, y frutas con fibra. El problema es que a uno le dicen, no, solo puede comer el 10% de carbohidratos. Y resulta que las verduras son carbohidratos. Bueno, y los carbohidratos. Las grasitas no son tanto las malas. Cuando veamos un poquito la diabetes, vamos mirando un poquito de todo, más detalle, pero el problema es que nosotros siempre nos vamos a los extremos. Entonces, un extremo era que la culpa de todo eran las grasas. Y resulta que hay grasas buenas. Ahora la moda es que la culpa de todo la tiene el azúcar. Y entonces, o los carbohidratos.
¿cierto? Le echamos la culpa a todos los carbohidratos. Y resulta que nosotros requerimos de todo. El exceso y pasarnos de lo que requerimos es el problema. ¿Por qué las grasas no son tan malas? Porque es que la membrana celular es fosfolipídica. O sea, requiere grasa. Nosotros no nacemos con esas células y con esas nos morimos. Nosotros regeneramos células todos los días. Entonces, todos los días requerimos grasas. 50.000 millones de células regeneramos diarios. El problema es qué tipo de grasa estamos comiendo. De ese 20%, de ese 30%, solo 7% pueden ser grasas saturadas. Y ojalá 0 trans. La mayoría debe ser grasas poliinsaturadas. Porque si no, la membrana celular va a ser fosfolipídica con grasas saturadas y va a ser resistente a la célula. Entonces depende de la grasa que uno come. Las monoinsaturadas tienen que resistir la insulina. Las saturadas. Las poliinsaturadas. No, sobre todo las monoinsaturadas son las menos, las que hacen que la célula sea menos resistente a la acción de la insulina. Las monoinsaturadas. Porque el receptor de membrana es estable. Bueno, las grasas también son defensas y además es reserva energética. Todas esas vías de las ciclooxigenasas son grasas. Todo eso, el ácido araquidónico, es grasa. O sea, que necesitamos para toda esa defensa celular de las grasas. Los ácidos grasos son, este es un ácido graso, tiene una cadena, un grupo metilo y un grupo carboxilo. Cuando no tiene doble enlace como estos es saturada. Cuando tiene doble enlaces es poliinsaturada. Si tiene un solo doble enlace es monoinsaturada. El primer doble enlace a partir del carbono, de este carbono que es el punto omega, la hace un omega 3, un omega 6 o un omega 9. Por ejemplo, este carbono es 1, 2 y 3. El primer doble enlace a partir del punto omega está en el carbono 3, este es un omega 3. Si estuviera en el carbono 6, es un omega 6, si está en el carbono 9, es un omega 9. La función es la membrana celular, como ya me han mencionado, las lipoproteínas, las hormonas liposolubles, las hormonas, los estrógenos, las testosteronas son grasitas, las vitaminas liposolubles son grasas y los ocosanoides son grasas. Y el punto que decía Joyver hace 8 días es que sabe más rico. ¿Cierto? Claro, la comida que tiene grasa te da mejor sabor. El problema es qué grasa le voy a dar. Tengo en mi finca, tengo en mi finca lechuga Kell. ¿Saben qué es la lechuga Kell? ¿No? Es una lechuga que no sabe muy bueno, pero si usted le pone aceite de oliva, la pone en la freidora con un poquito de sal, la pone en la freidora, usted la saca y queda como un chip, como comerse unas papas fritas. Con la zanahoria, con el apio, todo eso. Y eso es bueno, porque la zanahoria, si yo la cocino mucho,
Entonces pasa de amilosas a amilopectinas. Se absorbe más rápido. Pero si usted la fría, la frita o la raspa, se la está comiendo con todas las amilosas. Entonces eso es lo mejor, no cocinar tanto. O sea, si yo fuera de ahí, aceite, De oliva. y no hay ese cambio de la grasa pectina, sino de la fibra, por así decirlo. Las cremas. No es que sean malas, pues tengo que contabilizar qué porcentaje puedo comer. Poco saludables, sí, definitivamente son poco saludables. ¿Por qué? Porque está llena de grasas saturadas y grasas trans. ¿Qué es una grasa trans? Cuando las grasas poliinsaturadas a temperatura ambiente tienen que ser líquidas. Entonces la industria, para ponerla sólida, la pone de la posición cis a trans. Se mezcla, la primera ácido graso que puse allí era trans, porque es un omega 3, pero es un trans. Porque el plano del doble enlace es aquí y aquí, la hace una grasa trans. ¿Para qué? Para que sea sólida a temperatura ambiente. Entonces, casi todos los alimentos procesados o tienen muchas grasas saturadas o tienen grasas trans. Y estos son los más saludables. Las nueces, las semillas, la macadamia, las almendras, los pistachos, el aguacatico, el aceite de oliva, todos esos son las grasas saludables. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y 6 son esenciales. O sea, necesito comerlos porque mi cuerpo no lo produce. El omega 9 no es esencial. Y eso les quiero decir porque muchos productos de Omnilife, Herbalife y todo eso le venden omega 3, 6 y 9. ¿Para qué el 9 si el 9 yo lo puedo producir? ¿Qué pasa con los omega 3 y 6? Me originan los glucosanoides. Los glucosanoides son los que originan las prostaglandinas, los trombosanos y los leucotrienos. O sea, las defensas. Cuando nosotros nos entra microorganismos, monocitos con los macrófagos, ¿cierto? Pero también se requiere toda esa cascada inflamatoria para tratar de sacar al intruso. Y esa cascada inflamatoria es con eso, con los leucotrienos. Nosotros consumimos, la mayoría de lo que consumimos son triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos. Una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Si yo consumo comida o alimentos de origen animal, casi siempre ese triglicérido tiene ácidos grasos monopoliinsaturados. Mientras si consumo grasas de origen animal, la vegetal es más grasas mono y poli. En la de origen animal es más grasas saturadas. El omega 9 es ¿Ah? el que producimos. Y el 3 es El que no. O sea, teóricamente es más sano una grasa animal que una vegetal. Bueno, el 90% de lo que comemos es
triglicéridos, 5% de colesterol especificado y fosfolípidos. Triglicéridos, entonces una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos. Se comienza la disociación en este carbono aquí y se obtiene un diglicérido más un ácido graso libre gracias a la lipasa desde la boca. Las grasas necesitan emulsificarse para poder ser presentado en el enterocito al kilomicrón, que es el que lo lleva al hígado. O sea que si no se micela, no lo presenta al enterocito, no se absorbe. Como el Orlistat, lo que hace es que no se emulsione la grasa, entonces pase derecho. Entonces te atorrea. Pero es la manera pues de perder el peso, de que la grasa que comen no se absorbe. Y fuera de eso, la sal biliar que se bota para poder emulsificar las grasas tampoco se reabsorbe en el hígado. Entonces tiene que volver a producir sal biliar. Y la sal biliar es no solo del metabolismo de los globulitos rojos, sino también requiere grasa. Bueno, la absorción anual del duodeno terminal y el endógeno como ácido graso suelto, como monoglicérido o diglicérido y como colesterol. Y en el hígado se absorbe la sal biliar que emulsificó las grasas. La grasa es presentada micelada al enterocito y ahí se absorbe o la toma el kilómetro. Las grasas, entonces, para las membranas celulares, para las sales biliares, para las apoproteínas, para las hormonas, para las vitaminas, especialmente hoy en día la vitamina D. Y esto es un poquito de resumen. La glucosa que comemos, ácido piruvico, acetil-CoA, la célula gasta con ATP. Puede ir directamente al cerebro, no necesita casi ni ácido piruvico ni nada. En el cerebro pasa directamente a ATP. El exceso de acetil-CoA que venga de la glucosa, pues pasa a triglicéridos. Igual que el exceso de aminoácidos. Los aminoácidos pasan para la síntesis, para la urea, pero si no uso estructuralmente, si no hago ejercicio, pasa a triglicéridos. O sea que por eso es que las proteínas se engordan también. Y las grasas o se utilizan o se almacenan. ¿Sabes? Conclusión de hoy es que se debe haber una calidad de lo que como. No solo es un balance entre calidad y cantidad, sino debe haber una calidad de lo que como. Y que nadie puede vivir a dieta, pero todos podemos vivir mejor si elegimos mejor lo que comemos. Quien no puede cambiar la forma de comer, no puede cambiar la forma de ser. Cuando no hay una